Le queremos dar toda alabanza y gloria a Yahweh, Hashem Yahushai. Yes. Doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y saludos, Shalom, a todos ustedes, hermanos sinceros que están empujando esta verdad. Right? Y hoy vamos a entrar en el libro de Hechos, capítulo 10. Vamos a hablar sobre Cornelio. Queremos dar el entendimiento queremos enseñar que era un israelita, no un edomita o un hombre de las otras naciones. Right? Cornelio es un israelita, o era, y también queremos entrar sobre la visión de Pedro, right? Porque mucha de nuestra gente usa la visión de Pedro para justificar comer comidas abominables como puerco, serpientes, mariscos, comidas que son contra la ley, Y si el Espíritu deja, vamos a dar el entendimiento en eso. Y vamos a empezar. Este es Hechos 10 y 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Entonces Cornelio era un centurión, y un centurión es un soldado que trae 100 soldados bajo de él. Es encargado de 100 hombres. Y dice de la compañía llamada La Italiana, right? Porque él era italiano, pero su puesto en ese tiempo estaba en Israel. Así como hoy en día hay soldados que su puesto es en diferentes partes del mundo. Como aquí en los Estados Unidos de América hay soldados que están en Irán o en Irak o en Rusia o en diferentes partes del mundo. Y su puesto de Cornelio era un hombre italiano, pero era un israelita italiano, right? Porque tienen que acordar que nosotros fuimos esparcidos por todas las naciones, right? Entonces él era un israelita en Israel, right? Pero era italiano. Y para comprobar eso puedes Hechos 2 y 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones religiosos de todas las naciones que están debajo del cielo. Ya ves, judíos, hombres religiosos, que nomás significa temer a Dios. Sí. Entonces, hombres que temían a Dios, judíos que temían a Dios. ¿Qué dice? Sobre de todas las naciones que están debajo del cielo. Que de todas las naciones que están debajo del cielo. Right? Eso comprueba que había judíos sobre todas las naciones, right? Porque también cuando lees ese capítulo de Hechos 2, es cuando hablan en lenguas, que es cada hombre hablando en su lenguaje del país de que ellos fueron, right? Entonces, y como hasta hoy en día hay israelitas, nuestra gente, sobre todas las naciones, man. Como hay un hermano que está en los Filipenses, man. Un filipino, si lo estoy diciendo mal, pero esa gente no es nuestra gente, pero tenemos gente israelitas que fueron esparcidos en las naciones de estas otras gentes, Entonces, regresando al versículo 2, dice: piadoso. Empieza en 1 otra vez. Hechos 10 y 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Dice: piadoso y temeroso de Yahweh con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y que oraba a Yahweh siempre. Y ves, dice piadoso y temeroso a Dios, man, a Yahweh. Un hombre de estas otras naciones no va a temer a Yahweh, right? No va a temer a Dios. Dice: este vio en visión manifiestamente, como a la hora de las 9 del día, que un ángel de Yahweh entraba a él y le decía: Cornelio. Dice: y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria en la presencia de Yahweh. Entonces vio, un ángel le apareció, man, y le dijo que Dios, Yahweh, ha escuchado sus oraciones, man. Right? Si fuera un hombre de otra nación, cuando en las escrituras Dios ha escuchado
las oraciones de las otras naciones, man. Nunca, you know? Eso comprueba que es más prueba que es un israelita. Dice, envía pues ahora varones a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Este dirá lo que te conviene hacer. ¿Ves? Entonces le está diciendo que vaya a buscar a Pedro, al apóstol Pedro. ¿Síguele? Dice, y ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un soldado temeroso del Señor de los que se llegaban a él. Entonces está mandando tres de sus hombres a buscar a Pedro. Dice, a los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y un día después, yendo ellos camino, y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Entonces ahora está entrando a la visión que tuvo Pedro. Dice, cerca de la hora de las 6, y aconteció que le vino una grande hambre, y quiso comer, y aparejándole ellos, cayó sobre él un exceso de entendimiento. Le cayó una visión. Y vido el cielo abierto, y que descendía a él un vaso, como un gran lienzo, que atado de los 4 cantos era bajado del cielo a la tierra. Entonces vio un vaso y luego como una cobija, una sábana. ¿Qué es la palabra ahí para eso? Dice ¿la sábana? ¿O lienzo? ¿Lienzo? Lienzo. Un lienzo. Lienzo. Dice con un lienzo, como una sábana, you know? Agarrada por los 4 rincones. Que atado de los 4 cantos era bajado del cielo a la tierra. Entonces estaba bajando, right? Pero vamos a leerlo y luego lo vamos a explicar. Dice, versículo 12, en el cual había de todos los animales de 4 pies de la tierra, y fieras, reptiles y aves del cielo. Entonces había de todos los animales, reptiles, aves del cielo, en esta cobija que estaba bajando. Síguele. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, entonces Salakia, o no, Salakia, sigue. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común y inmunda he comido jamás. Entonces vio estos animales sucios, you know, que no es siguiendo la ley, comerlos, you know, y dijo, porque la voz dijo, mata y come. Y luego Pedro dijo, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Eso comprueba que los apóstoles estaban siguiendo la ley de alimentación. Que, you know, cuando vino Yahushua al mundo, él no dijo que puedes comer lo que tú quieras. Y aquí eso tampoco está diciendo eso. Pero vamos a leerlo y luego lo voy a explicar. Versículo 15 dice, y volvió la voz a decirle la segunda vez, y esto fue hecho por 3 veces. Y volvió la voz a decirle la segunda vez, lo que Yahweh limpió, tú no lo ensucies. O aquí dice, no lo llames tú común. Entonces mucha gente usa eso, dice, ya ves, Dios dijo que lo que Él limpió, ya lo puedes comer. Ve a Job 14:4 para escuchar. Y no porque hay una razón, porque Dios o Yahweh nos hizo esas leyes de no comer estos animales, man, porque son sucios y no trae ningún beneficio a tu cuerpo comerlos, right? Nomás trae puro daño a tu cuerpo si los comes, man. Son animales sucios, man. Un cerdo, un puerco come su propia mierda, man. ¿Cómo eso va a ser saludable para tu cuerpo, man? Entonces mucha gente dice, no, sí, pero Dios puede hacer todo, Él los limpió. Pues sí, Dios sí puede hacer todo, pero Él no limpió a esos animales para que te los comas, man. Él no hizo eso. Este es Job 14:4. Dice, ¿quién hará limpio de inmundo? Nadie. ¿Quién va a hacer limpio lo inmundo? Nadie. Porque esos animales no son limpios, man. No, entonces nunca van a ser limpios, man. Porque esos animales tienen su propósito en la tierra, man, que es limpiar y comerse toda la basura de la tierra, right?
Entonces sabemos que no está hablando de comida, right? Pero entonces a versículo 15, regresando, dice, y volvió la voz a decirle la segunda vez, lo que Yahweh limpió, tú no lo ensucies o no lo hagas inmundo. Ahora para lee 16, vamos. 16. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Ya, entonces esta visión la vio 3 veces, man. Subió y bajó 3 veces, right? Pero regresando al versículo 11, vamos. 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía a él un vaso. Y ese vaso representa a Israel. Síguele. Dice, como un gran lienzo que atado de los 4 cantos. Y ese lienzo o la sábana que estaba agarrado por los 4 representa al mundo. Porque nosotros, el vaso que estaba Israel, nosotros fuimos disparcidos por los 4 rincones del mundo. Síguele. Dice que era bajado del cielo a la tierra, en el cual había de todos los animales de 4 o bestias. En el inglés, cuando lo lees, en vez de animales dice bestias, que es, es la misma palabra. Léelo con bestias, dice, en el cual había de todas bestias de 4 pies de la tierra, y fieras y reptiles y aves del cielo. Y esos animales representan los israelitas en estado gentil, los israelitas gentiles, man, que estaban por todas las naciones, alright? Eso es lo que eso representa. Y ahora, y porque muchas veces en las escrituras, somos comparados a bestias o animales. Y puedes sacar Eclesiastes 3 y 18. Eclesiastes 3 y 18 dice, dije en mi corazón acerca de la condición de los hijos de los hombres, que Yahweh los hizo escogidos, y es para ver que ellos sean bestias los unos a los otros. Que ellos sean bestias. Ahí nos están llamando una bestia. ¿Ves? Entonces la bestia está hablando de los hombres, man. Right? Entonces léelo otra vez, por favor. Acts. Sí. Entonces versículo 16 en Actos. Y no, solo 12 de nuevo. 12. En el cual había de todas bestias de 4 pies de la tierra, y fieras y reptiles y aves del cielo. ¿Ves? Eso representaba como dije, los israelitas en estado gentil, ¿no? Pero en la visión él vio animales, right? Por eso él estaba meditando en eso, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 17. Y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones que habían sido enviados de Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si un Simón que tenía sobrenombre Pedro posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 varones te buscan. Dice, estaba pensando en la visión, estaba meditando, no era nomás, vi animales sucios y Yahweh me dijo, mata y come, ahora puedo comer animales inmundos. No, man, es más profundo que eso, y Pedro lo sabía, por eso estaba pensando en la visión. Estaba pensando, man, ¿qué significa esto, man? Era una visión profunda, alright? Dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos. ¿Ves? Y dice que 3 hombres llegaron, ¿verdad? ¿Cuántas veces vio la visión o la sábana descendiendo? 3 veces, man. Alright? Y esos 3 que llegaron eran los soldados de Cornelio, que también eran italianos, man. Que no sé si eran italianos, pero más bien sí, porque Cornelio estaba arriba sobre ellos, pero eran gentiles, israelitas gentiles. Dice, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los varones que le eran enviados de Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Qué es la causa por qué habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh,
y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos. Buen testimonio en toda la nación de los judíos. Buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerse venir a su casa y oír de ti algunas cosas. Entonces estos fueron, primero el ángel le llegó a Cornelio, los mandó, y cuando estaba en el camino, la visión le llegó a Pedro, right? Y la vio 3 veces, y llegaron ¿quién? 3 llamados gentiles, 3 israelitas gentiles a su puerta. Dice, entonces metiéndolos dentro, los hospedó, y el día siguiente levantándose fuese con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces él no preguntó preguntas, nomás fue con ellos, porque el Señor le dijo, el Espíritu le dijo, hey, ve con ellos. Y él hizo lo que le dijo el Espíritu y se llevó unos hermanos con él a acompañarlo. Y dice, y otro día después entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, Cornelio lo salió a recibir, y derribándose a sus pies lo adoró. Y Pedro lo levantó diciéndole, levántate, que yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían ayunado. Y díjoles, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. ¿Ya ves? Le dijo, sabes, en el mío es un poco diferente, pero dice lo mismo. ¿Sabes cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, man? Y la palabra griega para extranjero es, no sé si lo estoy diciendo lo correcto, pero es a los filos, man, a los filos, que esa es una palabra compuesta, son 2 palabras juntadas en una, que alo significa otro, ¿ok? En griego, y filos significa tribu, o la definición, cuando entras al griego, dice, en el Nuevo Testamento, todas las personas descendiendo de los 12 patriarcas de Jacob. ¿Ya ves? Entonces, extranjero es un israelita extranjero. Otra vez dice, en el Nuevo Testamento, todas las personas descendiendo de los 12 patriarcas de Jacob, man. Eso es la palabra para extranjero ahí, man. Entonces sabemos ya que es un israelita. Entonces, porque había un dicho antes, los hermanos siempre lo dicen, que antes los judíos decían, es mejor comer puerco que hablar griego. Era abominable para la gente juntarse con esos judíos que tenían las costumbres de las otras naciones, man. Era abominable, nadie lo quería hacer, Entonces por eso Pedro dijo, ¿sabes cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero? Sigue leyendo para escuchar. Entonces dice, mas me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya ves? Ahora sí tuvo el entendimiento de la visión. Dice, pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces él ya supo que no estaba hablando de comida abominable, man. Estaba hablando de la gente, man, de los gentiles, man. Porque esto era, Dios le estaba diciendo prácticamente, man, que la puerta está abierta para los gentiles, man, que ellos tienen que regresar también. Dice, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Entonces Cornelio dijo, 4 días a que a esta hora yo estaba ayunando. Ya ves, estaba ayunando, man. Si era un edomita ellos no ayunan, man. No pueden ayunar. Ese era un hombre con fe. Prueba que es un israelita. Y como dije, la palabra extranjero es que es alofilos, man. Que es un israelita extranjero, man. Entonces sabemos que nomás acaba eso y eso. Dice entonces, versículo 29. No, 30.
Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayunando, y a la hora de las 9, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Yahweh. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, un curtidor, junto a la mar. El que venido te hablará. Así que luego envié a ti, y tú has hecho bien viniendo. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Yahweh para oír todo lo que Yahweh te ha mandado. Entonces prácticamente, man, como dije, comprobamos que Cornelio es un hombre israelita, right? Por la palabra ahí extranjeros, que es alofilos, y por todas sus acciones. Ayunaba, temaba a Yahweh, rezaba, tenía su casa en orden, Él era, sabemos que es un israelita, man, right? No es un edomita o un hombre de las otras naciones, porque si fuera, eso quiere decir que las escrituras está dejando entrar las otras naciones para recibir salvación, cuando no es así. Cuando habla de las otras naciones, eso significa nuestra gente, los israelitas, que fueron dispersidos por todas naciones, man, right? Porque esos son parte de nuestras maldiciones, man, que fuimos dispersidos por todas naciones del mundo. Sí. Y puedes brincar a 45. No, entonces, y eso estaba abriendo la puerta, estaba enseñando a Pedro que también tenemos que despertar a los gentiles de nuestra nación, Versículo 45. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro. Dice eran de la circuncisión porque eran judíos, ellos no estaban en ese estado gentil. Dice: y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre las gentes se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces estaban sorprendidos cuando vieron que el Espíritu se brincó a esos hombres, man, que eran como gentiles, que estaban en estado gentil, porque el Espíritu les llegó y ellos también empezaron a hacer el trabajo. Sí. Lee 46. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. ¿Y ves? Que hablaban en lenguas, man. ¿Y qué es eso? En sus lenguas de sus países, man. No en lenguas que ningún hombre puede entender, man. Cuando lees Hechos 2 te explica lo de las lenguas, man. Cada hombre en su lengua de su país. Entonces ahí es cuando el Yahweh Hashem Yahushai le estaba enseñando a Pedro, man, que también tiene que ir por o les tiene que enseñar la palabra a los extranjeros de nuestra nación, a los gentiles de nuestra nación. Y luego nos enseña que el Espíritu les brincó a ellos, y ellos también estaban hablando de la verdad, man. Dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Yahweh. Ellos también empezaron a hacer el trabajo, así como nosotros, man. Cuando empezó esta verdad, nomás había puros videos en inglés, man. ¿Y ahora qué? Ahora nosotros que éramos extranjeros, nos aprendimos esta verdad, y ahora hablamos en otra lengua, que es el español, Entonces es igual lo que estaba pasando entonces, man. Nomás que habían diferentes lenguas, como italiano, de seguro estaban predicando en italiano, porque Cornelio era un italiano, en griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, man, porque había muchas de nuestras gente dispersidos, así como estamos haciendo este video en español, man. Pero la mayoría de los hermanos en nuestro campo hablan inglés, pero hay mucha de nuestra gente que habla español, man. Entonces estamos hablando en otra lengua, Buen ejemplo. Pero con eso, nomás queríamos dar esa edificación, que Cornelio era un hombre israelita, right? Un israelita extranjero, y que la visión de Pedro no está hablando de comida, Eso no tiene nada de sentido,
porque todo el capítulo es de Cornelio, que es un extranjero, y cómo es que va a hablar de eso y luego brincar a comida y luego brincar otra vez a hablar de Cornelio. No es así. Estaba hablando de los israelitas extranjeros, man, que también son son nuestra gente, con eso esperamos que esta lección fue edificante, y hasta la otra. Shalom. Shalom.